Agárrate, porque lo que viene es una crítica afilada y cargada de sarcasmo. Si pensabas que la política española ya no podía sorprendernos más, llega Pedro Sánchez, el presidente del gobierno que, en lugar de centrarse en lo que de verdad importa, se dedica a montar un espectáculo innecesario para conmemorar los 50 años de la muerte de Francisco Franco. Y no hablamos de una conmemoración cualquiera, no. Estamos ante un despliegue de actos caros, ideológicos y absolutamente irrelevantes, como si con unos cuantos actos teatrales se pudiera arreglar la situación que realmente preocupa a los españoles. Es un guión de cine de terror, pero en versión política. Un circo montado para desviar la atención de la gente de los problemas reales del país, todo en nombre de la memoria histórica. Pero claro, no se engañen, lo que de verdad está en juego es la necesidad de polarizar aún más a la sociedad, porque mientras más divididos estamos, más fácil les resulta a algunos seguir gobernando. Antes de continuar, suscríbete si no aguantas más a Pedro Sánchez y quieres echarlo de la presidencia ahora mismo. Según una encuesta de GAT3, los resultados son, cuanto menos, demoledores. Solo un 14% de los españoles respalda estos eventos, lo que significa que más del 85% de la población está completamente en contra de semejante derroche de dinero, tiempo y recursos. Y es que, ¿de verdad tiene sentido gastar enormes cantidades de dinero público en actos como este cuando el país está sumido en una crisis económica, con el desempleo disparado, los precios por las nubes y las familias luchando para llegar a fin de mes? El problema de Pedro Sánchez es que, aparentemente, vive en una burbuja donde los problemas reales del pueblo le quedan muy lejanos. ¿Es que se cree que con unas cuantas conmemoraciones va a ganar el cariño de la gente? Que no, Pedro, que los españoles no comen historia, lo que comen son pan, electricidad, gasolina y servicios públicos decentes. Lo que quieren es que alguien se ponga a trabajar para resolver lo que realmente les afecta en el día a día. Y no, tus intentos de revivir fantasmas del pasado no son la solución. Lo más gracioso, o dramático, según como lo mires, es que ni siquiera dentro de su propio partido hay consenso sobre esta agenda. Ni entre los suyos, Pedro. Solo un 27% de los votantes socialistas respalda estos actos, mientras que un 35% los rechaza y un 34% más ni siquiera se molesta en opinar. Y aquí es cuando la cosa se pone interesante, porque, si no sabes a qué te estás jugando, lo que esto dice es que incluso tus propios votantes no están dispuestos a seguirte el juego en esta pantomima política. ¿De verdad pensabas que con estos actos podrías ganarte el apoyo de la gente? ¿A costa de qué, exactamente? No, Pedro, lo que tus votantes necesitan no es que les hables de memoria histórica, sino que resuelvas los problemas actuales. ¿A qué viene seguir buscando protagonismo con estos eventos si el 65% de tus votantes ni siquiera se interesan por ellos? Vaya fracaso monumental. Lo que parece evidente es que Pedro Sánchez está completamente desconectado de la realidad. En lugar de centrarse en las verdaderas preocupaciones de los ciudadanos, como el desajuste económico, el desempleo, la sanidad o la educación, prefiere alimentar esa maquinaria ideológica que lo único que consigue es abrir viejas heridas y profundizar aún más las divisiones en un país que necesita unidad, no más enfrentamientos. La agenda de conmemoraciones es una cortina de humo para distraer a la opinión pública de los graves problemas que enfrenta el gobierno, desde los casos de corrupción que se cuelan en la Moncloa, hasta el desgaste general que sufre la confianza de la gente en sus dirigentes. Mientras tanto, los españoles siguen preocupados por cómo van a pagar sus facturas o si podrán llegar a fin de mes con la inflación disparada. ¿Qué les importa ahora a los ciudadanos las disputas ideológicas sobre el pasado? Nada. Y ojo, que no se engañen, esta agenda tiene un claro objetivo: polarizar aún más a la sociedad española. Mientras se montan estos actos y se siguen abriendo debates sobre Franco, el gobierno de Pedro Sánchez se sigue desentendiendo de los problemas reales. Es una estrategia. El gobierno sabe que mientras los españoles estén divididos en cuanto a estos temas del pasado, será más fácil distraerlos de los problemas del presente y de las malas decisiones políticas que están tomando. Porque sí, Pedro, mientras tú sigues rememorando viejas disputas, los españoles siguen sin empleo, sin vivienda, sin una sanidad que dé abasto. ¿Qué vas a hacer con todo eso, Sánchez? ¿Acaso crees que organizando un par de actos de conmemoración se va a arreglar? Pues no, Pedro, no es con eso con lo que se solucionan las crisis. Es más, la oposición, desde el PP hasta Vox, ya se ha encargado de criticar a fondo esta agenda. El Partido Popular, con un 71% de rechazo, y Vox, con un 66%, están claramente en contra de estos fastos ideológicos. Y no solo ellos, sino que incluso los aliados de la izquierda, como el Grupo Sumar, están mostrando una gran desaprobación. Un 39% de los votantes de Sumar también rechaza estos actos,
mientras que solo un 27% los apoya. Esto es una evidencia más de que ni siquiera entre sus propios seguidores hay apoyo a esta iniciativa. Sánchez está utilizando la memoria histórica como un arma política, pero el pueblo no está dispuesto a seguirle el juego. El rechazo es tan grande que ya ni siquiera los partidos que se suponen aliados le están dando la espalda. Lo que estamos viendo es un fracaso absoluto en la estrategia de Pedro Sánchez. La gente está cansada de las divisiones ideológicas y quiere soluciones concretas para sus problemas cotidianos. Lo que necesitan es un gobierno que se preocupe por lo que realmente importa: el bienestar económico, la educación, la salud y la seguridad social. No necesitan un presidente que se dedique a organizar actos conmemorativos en lugar de trabajar por un futuro mejor para todos. Lo que Pedro Sánchez está demostrando con esta agenda es que está más interesado en mantener su narrativa ideológica que en resolver los problemas reales de los españoles. Y es que, ¿qué otra cosa podemos esperar de alguien tan desconectado de la realidad? En resumen, la agenda de Pedro Sánchez es un completo despropósito que no hace más que demostrar su despreocupación por las verdaderas necesidades del pueblo español. Es un intento fallido de desviar la atención de los escándalos y las crisis del presente hacia un pasado que, en realidad, solo sirve para abrir viejas heridas. Los españoles ya no están dispuestos a seguirle el juego a este tipo de estrategias vacías. Basta de comisiones y conmemoraciones. Necesitamos un gobierno que se ponga a trabajar para que el futuro de España sea mejor para todos. Pero no nos engañemos, lo que estamos viendo no es simplemente una cuestión interna del PSOE ni un desliz sin importancia dentro de la agenda política del partido. Los actos conmemorativos en los que Sánchez y su equipo han decidido poner tanto empeño no son solo una metedura de pata más en una larga lista de despropósitos socialistas. No, amigos, esto es mucho más que eso. Estos eventos, lejos de ser una simple celebración o recordatorio de hechos históricos, son, en muchos casos, una estrategia fallida de distracción para desviar la atención de lo que realmente está sucediendo en el país. Un intento desesperado de tapar los escándalos de corrupción, los casos de nepotismo y las constantes crisis internas que persiguen como una sombra a Sánchez y su círculo más cercano. La Casa Real, un símbolo de unidad y trascendencia histórica, se ha visto envuelta en estos actos como un simple accesorio, una pieza más de un montaje cuidadosamente diseñado cuyo único propósito parece ser desviar la atención de los verdaderos problemas que están carcomiendo el tejido social y económico del país. Mientras España se desangra bajo el peso de los escándalos de corrupción que parecen nunca acabar, mientras los casos de nepotismo que involucran a la esposa y al hermano de Pedro Sánchez siguen siendo noticia, mientras la confianza pública se deteriora por momentos, el presidente del gobierno prefiere dirigir toda su energía en revivir una guerra política que ya estaba cerrada en la historia. Y vaya cara dura la de este hombre. Mientras los españoles están cada vez más hartos de un gobierno que parece vivir en una burbuja ajena a las necesidades reales del país, Sánchez prefiere reabrir heridas que nada suman, nada aportan, y que solo sirven para mantener a la opinión pública distraída mientras la situación real sigue siendo cada vez más grave. Pero claro, para él y los suyos lo que importa no son las soluciones a los problemas reales del pueblo, sino crear un espectáculo mediático que distraiga y oculte lo que realmente está ocurriendo. Y mientras Sánchez se empeña en rememorar viejos conflictos, el país se ahoga en una crisis económica brutal. Los españoles, que ya llevan años lidiando con un desempleo cada vez más alarmante, con los precios desbocados de la energía, la comida y la vivienda, con una desigualdad creciente que se nota en cada rincón del país, ven como sus gobernantes parecen no enterarse de nada. ¿Qué ha hecho el gobierno para aliviar la carga de las familias? ¿Dónde están las políticas que verdaderamente aborden la crisis económica que está asfixiando a millones de personas? No se puede entender que, mientras el pueblo está luchando por llegar a fin de mes, el gobierno se dedique a gastar recursos públicos en actos ideológicos que no sirven absolutamente para nada, más allá de darles una excusa para seguir con su guerra cultural y política. En una época en la que los ciudadanos claman por soluciones tangibles, como la reducción de impuestos, ayudas sociales directas y políticas que fomenten la creación de empleo y la estabilidad económica, Sánchez parece empeñado en dirigir su atención a la figura de Franco, como si eso fuera la mayor preocupación de los españoles en este momento. Menuda prioridad. En lugar de centrarse en lo que realmente importa, el gobierno ha decidido gastar dinero en un circo mediático sobre la figura de Franco, reviviendo tensiones y enfrentamientos del pasado que no aportan nada al presente. Mientras tanto, los problemas reales de la gente se acumulan y se agravan cada día más. La falta de vivienda, la precariedad laboral, el alto coste de la vida, la escasez de ayudas directas para los más vulnerables, la desbordada sanidad pública, todo esto sigue sin recibir la atención que merece. La gente no pide más enfrentamientos ideológicos, no pide más discursos divisivos, pide respuestas. Pide que sus problemas sean escuchados,
que se ofrezcan soluciones concretas, no más distracciones que solo benefician a unos pocos. Y, por supuesto, la oposición no ha tardado en dejar claro su postura. Desde el Partido Popular hasta Vox, la crítica ha sido unánime. Estas conmemoraciones, estos actos que el gobierno se empeña en poner como el centro de la agenda política, no solo son innecesarios, sino absolutamente contraproducentes. La oposición ha señalado con claridad que lo que hace falta ahora no son más divisiones, no más recordatorios del pasado, sino políticas que miren hacia el futuro y se centren en resolver los problemas de la gente. En el Partido Popular, por ejemplo, un 71% de los votantes rechaza de plano estos actos. Un 71%. Y en Vox la cifra es aún más alta, un 66%, lo que demuestra que la mayoría de los españoles, independientemente de su ideología, están hartos de este tipo de espectáculos que no sirven para nada. ¿De verdad cree Pedro Sánchez que los españoles, con una economía hecha polvo, con las familias pasando dificultades, quieren perder el tiempo recordando viejas rencillas, reviviendo conflictos de hace décadas? ¿De verdad cree que eso es lo que necesita el país? No, lo que necesitan los ciudadanos es que el gobierno se ponga a trabajar en soluciones reales y tangibles. Lo que piden los ciudadanos es que el presidente y su equipo dejen de mirar hacia el pasado y se concentren en mejorar el futuro de este país. No queremos más discursos vacíos, no queremos más promesas incumplidas ni más gestos de cara a la galería. Queremos políticas que actúen de manera inmediata, que se centren en el bienestar de la gente, que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos y que apunten a resolver los problemas que afectan directamente a sus vidas. Pero mientras el gobierno de Sánchez siga obsesionado con la guerra ideológica y las luchas del pasado, seguirán perdiendo el apoyo de la mayoría y, lo peor de todo, seguirán alejándose cada vez más de las verdaderas necesidades del pueblo. Y lo peor de todo es que, incluso los partidos de izquierda que suelen acompañar a Pedro Sánchez en sus aventuras ideológicas, como Sumar, están profundamente descontentos con esta agenda. Es que hasta sus propios aliados se dan cuenta de lo absurdo de la situación. Mientras Sánchez parece estar navegando en su burbuja, convencido de que su agenda política está en sintonía con las necesidades del pueblo, un 39% de los votantes de Sumar rechaza estos eventos, mientras que solo un 27% los apoya. Este dato es demoledor, porque demuestra que ni siquiera los que tradicionalmente apoyan a la izquierda más radical se sienten representados por las iniciativas del presidente. La desconexión es tan flagrante que ya no es solo una cuestión de partidos opuestos, sino de la propia base electoral que debería respaldar la acción del gobierno. Pedro Sánchez parece estar llevando a cabo un ejercicio de reescritura de la historia, intentando moldear la realidad a su antojo, pero a estas alturas, ese ejercicio se ha convertido en una burda tentativa de tapar lo que realmente está ocurriendo en el país. En lugar de enfrentar los problemas que agobian a los ciudadanos, el presidente parece más interesado en montar una fiesta ideológica para los suyos, como si eso fuera lo que España necesita ahora. Mientras el país se desangra lentamente por la crisis económica y social, con cifras alarmantes de pobreza, desempleo y desigualdad, Sánchez prefiere centrar sus esfuerzos en actos conmemorativos que, en lugar de ayudar a sanar las heridas del pasado, no hacen más que reavivarlas. Estas celebraciones ideológicas solo sirven para dividir aún más a la sociedad, polarizar a la opinión pública y alejar a los ciudadanos de la política real. La agenda de Pedro Sánchez es un fracaso rotundo. Lo único que ha conseguido con estos actos es evidenciar aún más su desconexión con la ciudadanía y su falta de interés por los problemas reales del pueblo. España está viviendo una crisis económica y social sin precedentes, con miles de familias luchando por llegar a fin de mes, con los jóvenes enfrentando un futuro incierto y con el sistema sanitario y educativo a punto de colapsar por la falta de recursos. En lugar de centrarse en solucionar estos problemas, el gobierno sigue empeñado en revivir divisiones del pasado que no hacen más que abrir viejas heridas y alimentar el resentimiento. Estos eventos, que deberían ser un ejercicio de reflexión colectiva, se han convertido en actos vacíos, en un intento por desviar la atención de la gente de lo que verdaderamente importa. Mientras tanto, los españoles se sienten abandonados, desbordados por los problemas cotidianos y con un gobierno que parece vivir en otro planeta, desconectado de sus demandas y necesidades. En lugar de escuchar al pueblo, Pedro Sánchez está más centrado en preservar su poder político a toda costa, incluso si eso significa avivar las llamas del enfrentamiento ideológico y político. El problema no es solo que no se estén tomando las medidas adecuadas para abordar la crisis económica, el verdadero problema es que se ha perdido por completo la dirección del país. El presidente está más interesado en construir un relato ideológico que en implementar políticas que ayuden a mejorar la vida de la gente. En vez de buscar la unidad y el consenso, lo que está logrando es abrir más brechas entre los diferentes sectores de la sociedad, haciendo más difícil cualquier tipo de colaboración o acuerdo.
Lo que los españoles necesitan no son más conmemoraciones vacías ni actos que solo sirven para alimentar la polarización y el enfrentamiento ideológico. España está viviendo un momento crucial, y lo que se requiere no son más discursos ni más celebraciones. Lo que el pueblo necesita es un gobierno que se dedique a mejorar sus condiciones de vida, que se deje de gastar dinero en causas ideológicas que no solucionan los problemas reales de las personas y que se enfoque en resolver las necesidades inmediatas de la sociedad. Es necesario poner en marcha medidas que fortalezcan la economía, que protejan los derechos de los más vulnerables y que promuevan un sistema educativo y sanitario que funcione para todos. El tiempo de las promesas vacías y las conmemoraciones sin sentido ha pasado. El pueblo necesita acción, soluciones y, sobre todo, empatía. Pero claro, eso no está en los planes de Pedro Sánchez. A medida que avanza su mandato, parece que cuanto más divide y confronta, más cómodo se siente en su sillón presidencial. Lejos de hacer autocrítica, sigue inmerso en una narrativa que no responde a las demandas de la mayoría de la gente. Cuanto más se aleja de la realidad, más se encierra en su propio laberinto ideológico, convencido de que está en el camino correcto. Pero lo cierto es que lo que está haciendo es escenificar un drama político que solo sirve para perpetuar el caos y el descontento. En lugar de escuchar a los ciudadanos y adaptarse a sus necesidades, el presidente parece empeñado en seguir un guión que ya ha demostrado ser inútil, provocador y destructivo. El pueblo no puede esperar más. Ya no hay tiempo para juegos políticos ni para construir narrativas ideológicas que no aportan nada al bienestar de las personas. El tiempo de las celebraciones vacías ha pasado, y lo que se necesita ahora es un gobierno que se centre en lo que realmente importa, el bienestar y los derechos del pueblo. Mientras Sánchez y su círculo sigan enfrascados en su batalla ideológica, la mayoría de los españoles seguirán viendo cómo la situación empeora, cómo las políticas públicas no llegan a donde deberían, y cómo la falta de soluciones sigue siendo el principal sello de su mandato. Es hora de que el gobierno se ponga a trabajar para la gente, dejando de lado los intereses personales y los cálculos políticos que solo buscan garantizarse la permanencia en el poder. Ya basta de juegos de poder, de manipulaciones y de luchas internas. Lo que los ciudadanos piden, y lo que España necesita urgentemente, es un cambio de rumbo.